Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero Edward Jackson de Impesca. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Y queríamos que hablara, que se refiriera un poco, ¿verdad?, al Plan Nacional de Producción, que inclusive hay ahí, digamos, una comisión interinstitucional que va viendo todos los aspectos de la producción, y también ahí se incluye, ¿no?, la producción pesquera, la industria pesquera, y si nos habla un poco, pues, de los aspectos generales, y luego tal vez a cómo vamos con este año, pues, en el primer cuatrimestre del 2022. Bienvenido de nuevo. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, pueblo de Nicaragua. Gracias por la invitación. Vamos a hablar del Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, dirigido en este caso a la pesca y la acuicultura, como parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, donde ya en estos días vamos a estarlo presentando, pues, a la nación. Entonces estamos despuntando con la pesca y la acuicultura. Este plan, que ha sido orientado por el presidente de la República, por el comandante Daniel Ortega y por la compañera Rosario, se ha venido estructurando en todos estos meses, partiendo de la experiencia que tenemos, ¿verdad?, y que hemos tenido, donde el nicaragüense, el emprendedor nicaragüense, la emprendedora nicaragüense es el centro de este Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, ¿ya?, donde lo que estamos apuntando es a garantizar el incremento de la producción, en el caso nuestro también, y las exportaciones pesqueras y acuícolas. Pues en el caso nuestro, un alto porcentaje de la producción se dedica a la exportación, donde la participación protagónica y emprendedora y creativa pues, del actor del sector, como son los pescadores, como son los acuicultores, como son los acopiadores, como son los comercializadoras, los comercializadores, las piquineras, los exportadores, ¿ya? Siempre procurando la sostenibilidad de los recursos para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza, ¿verdad? Eso es lo que nosotros buscamos con este plan de producción, en este periodo de tiempo, en el 2022. Claro, y en cuanto al comportamiento que ha tenido, hay algunos números ya en cuanto a este año, ¿no? En cuanto a este año, Y en relación al anterior, ¿verdad? Sí, porque siempre lo están comparando, ¿no? Claro, ¿verdad? Siempre comparamos la parte interanual, ¿no? A ver, claro, cómo vamos con respecto al año pasado. Te puedo decir que en lo que vamos de enero a abril, ¿ya?, nosotros teníamos una meta de producción en libras de unos 68 millones. A estas alturas llevamos 58 millones de libras, es decir, un poquito más del 85% de cumplimiento, donde la escama, ¿ya?, lo que es el pescado. El pescado, correcto. Es el pescado, lo que es el pescado, ha tenido un comportamiento muy bueno. ¿Ya? Por ejemplo, hemos llegado ahorita a producir casi 8 millones de libras, ¿ya?, es decir, un 16% por encima de lo que nos habíamos nosotros propuesto, ¿ya? Y comparado al mismo periodo del año pasado, estamos hablando que lo hemos sobrecumplido incluso en un 81%, ¿ya?, a como estábamos el año pasado, donde el peso, si lo queremos ver así, en lo que es el Caribe, el Pacífico, aguas continentales,
el 65% de la producción está saliendo precisamente de aquí, del Pacífico. Es decir, tiene que haber, por tanto, una mejora sustantiva en la producción, pero también en los ingresos de las familias. Estamos hablando de Mazachapa, de Casares, de Las Peñitas, estamos hablando de Los Tional, estamos hablando de San Juan del Sur, de Gigantes, comunidades que están ahí en el litoral pacífico que se dedican sobre todo a la actividad de captura de pescado. Estamos teniendo un muy buen año, ¿verdad? Estamos siendo un 81% por encima del mismo periodo del año pasado. Decía, son casi 8 millones de libras. ¿Ya? Una parte de eso se dedica para el consumo, otra parte de eso y una buena parte se dedica a la exportación. El litoral Caribe tiene un 30% y lo que son las aguas continentales, ¿ya? El guapote, la tilapia, estos tienen un 5% de participación en esta producción. Otro producto en el cual estamos bastante bien es en el camarón de cultivo. El camarón de cultivo tenemos hasta ahorita 18.7 millones de libras producidas, un 4% más de lo que esperábamos en la meta, un 5% más comparado al mismo periodo del año pasado, ¿verdad? Y si nos vamos nosotros, esa es en cuanto a producción. Si nos vamos nosotros en cuanto a lo que hemos exportado hasta ahora, andamos con respecto a la meta, ¿verdad? de que nos habíamos propuesto. Nosotros nos habíamos propuesto 114 millones de dólares exportados a estas alturas. Tenemos un poco más de 108 millones de dólares para un 94%. Pero si lo comparamos esto con respecto al mismo periodo del año pasado, andamos un 6% por encima de cómo estábamos nosotros el año pasado. Siendo el camarón de cultivo, ¿verdad?, que tiene un 5% con respecto al año pasado también en cuanto a exportaciones en dólares, ya un cumplimiento de la meta de un 92% y una variación interanual también por encima del 5%. Lo que es el caracol rosado, sobre todo del Caribe, ahí estamos también teniendo un muy buen año con una variación interanual con respecto al mismo periodo del año pasado de un 129% con respecto al mismo periodo. Y el otro en el que estamos con números extraordinarios, como decíamos, es la escama, ¿verdad? El pescado, que hemos exportado 15.3 millones de dólares, ya 142% de lo que nos habíamos propuesto en meta, y si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, 54% más. ¿Hacia dónde va el pescado? Disculpe. Sobre todo... Principalmente, ¿cuál es el mercado que tiene? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. La mayoría de estos productos lo estamos sacando, a excepción del camarón, ¿no? Claro, claro. El camarón, el mercado asiático, todavía sí está ahí, y esperamos todavía que aumente más a partir de la firma de los acuerdos con la República Popular de China. Esto va a incrementarse muy probablemente aún más. Lo que es el caracol y lo que es la escama, ¿verdad?, en su mayoría va hacia Estados Unidos. El caracol y la escama. Correcto. El caracol y la escama. ¿Ya? ¿Y esa subida del 80% a qué la atribuyen? En relación al año pasado, usted decía que hubo... Nosotros hemos venido... ¿Hay más gente o hay más gente dedicada a la pesca o depende de situaciones, digamos? Son distintas variables. Entre ellas, mira, el gobierno viene impulsando, sobre todo con el pescador artesanal, una
política de apoyo a la pesca, ¿verdad? Nosotros tenemos reuniones siempre con los pescadores y los estamos atendiendo ahí siempre de manera puntual, pero además de eso, hemos venido, por ejemplo, trabajando con esto de las exoneraciones. El pescador, parte de lo que, cuando él demuestra que parte de su producción va dedicada a la exportación, como efectivamente decíamos la mayoría, entonces nuestro gobierno le regresa parte del impuesto al combustible y está exonerado también el IVA, ¿ya? Y claro, eso hemos venido nosotros creciendo en los últimos años de manera extraordinaria. Estoy tratando aquí de buscar algunas de las cifras que tenemos en cuanto a las exoneraciones, tanto del ISC como del IVA. Selectivo de consumo primero, sí, de combustible, ¿no? Sí. A ellos se les regresa, sobre todo ahora que está caro el combustible y los derivados, el aceite, claro, que ellos ocupan. Entonces, hay una política bien dirigida y año con año nosotros hemos venido creciendo sustancialmente en la atención a los protagonistas pescadores, ¿ya? Y muchas de ellas son también mujeres. Mujeres, hombre. Sí, y esto ha venido, pues, ¿verdad? Que a estas alturas vengamos nosotros y la producción que ellos están teniendo, que está muy buena, tenga además una excelente demanda en el extranjero, ¿ya? Y estamos teniendo un excelente año, ¿ya? Bueno. Mejor que que el año pasado y que el antepasado, ¿verdad? Entonces, la escama está haciendo ahorita algo extraordinario. Sí, bien. Y en cuanto al camarón. El camarón de cultivo, ¿verdad? Es un producto que está todo el tiempo, ¿no? Está casi todo el tiempo, ¿verdad? El camarón de cultivo, tenemos en esto la producción es un ambiente controlado, entonces eso te permite una muy buena planificación, te permite que puedas estar ahí y vos programás tu cosecha, de acuerdo a la demanda, te pueden decir yo quiero el camarón de este tamaño o lo quiero con estas características, y entonces vos cosechás de acuerdo a eso, y entonces siempre está ahí, como decía, y estamos teniendo, cada año se va aumentando y se va mejorando la productividad. Nosotros, el año pasado, el camarón de cultivo, el 50% de las exportaciones, nosotros llegamos a exportar un poco más de 320 millones de dólares el año pasado. Y de eso, el 50%, el peso lo tiene el camarón de cultivo. Esa es la importancia. Sin embargo, nosotros consideramos que eso pudiera duplicarse. En producción de camarón de cultivo, nosotros pudiéramos andar en un futuro arriba de los 300 millones, era alrededor de 350 millones de dólares en producción de camarón de cultivo. Y en eso vamos, pues, apuntando, ¿ya? Y año con año se va mejorando la productividad. Permítame ir a una pausa y ya regresamos. Bien, y continuamos. Estábamos también en la parte productiva y nos metimos a cómo estaba la situación a estas alturas, ¿no? Y dio algunos datos, pero volviendo al tema productivo, habían metas ahí trazadas. Usted estaba hablando un poco de eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, en
en estas metas que nos hemos propuesto en el plan de producción, si nosotros vemos y hacemos una comparación pues de la última década, Ajá. cómo estamos ahora con respecto a la última década, que nosotros siempre tenemos que irnos exigiendo más. La producción en el 2011, ¿ya? Para una década, ¿no? Andaba por los 99.9, es decir, casi 100 millones de libras andábamos. En el 2021 estamos hablando de que llegamos a 190 millones de libras. El doble, ¿Ya? casi. Sí, o sea, más del 90%. Eso te indica que realmente la política pública dirigida hacia la pesca y la acuicultura está rindiendo su fruto, ¿verdad? Estamos ahí, o sea, recordemos que en el 2006 y para atrás, la pesca y la acuicultura no era una prioridad del gobierno, ¿verdad? Claro. Es más, lo que era actualmente Impesca era una dirección dentro de un ministerio y ahí estaba y tenía apenas como 30 personas. A partir del 2007 eso se cambia y se crea el Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura nuevamente, ¿ya? Con esa visión que tiene el comandante Daniel, ¿ya? Y la compañera Rosario, y a partir de ahí las cosas comienzan a cambiar sustancialmente. Entonces, si vos comparás la última, esta década, ¿verdad? ¿Cómo estábamos en el 2011? Ya no comparemos el 2006. Correcto. ¿Verdad? El 2011 al 2021, nosotros seguimos empujando, es decir, las políticas públicas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dirigidas a la pesca y la acuicultura están dando su fruto, ¿verdad? Y son cifras muy buenas, son cifras positivas. Si nos vamos a la cuestión de las exportaciones, ¿ya? Porque esa es la producción. En volumen, ¿ya? Exportamos 91.4 millones de libras en el 2011. Estamos hablando también que eso fueron alrededor de 207 millones de dólares. Al 2021, 116 millones de libras exportadas, es decir, un 27% más que en el 2011. Y si nos vamos a valores, estamos hablando de 327 millones de dólares, es decir, un 58% más, ya como estábamos en el 2011. Ya, vuelvo y te repito, eso te refleja claro. que las políticas públicas dirigidas están, aunque valga la redundancia, están muy bien dirigidas en el sector y eso ha venido estimulando y mejorando la producción, mejorando también las exportaciones. Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros esperamos ahorita en este 2022? En cuanto a libras, el año pasado un poco más de 190 millones de libras. Esperamos nosotros, siempre somos conservadores, entonces esperamos llegar a las 194 millones de libras exportadas, producidas, y de eso llegar a exportar un poco más de 117 millones de libras. El año pasado exportamos 116 y esperamos que las exportaciones en dólares, que el año pasado fueron casi 327 millones, que lleguemos a 332 millones de dólares. En esto estamos siempre, ya cada año, ¿verdad?, rompiendo el récord histórico en la pesca, porque cada año vamos en ese aumento. Siempre nosotros somos cautelosos, nosotros tomamos las distintas variables y las estamos analizando. Ya ahora con el mercado de China muy probablemente estamos sentando las bases, aunque en este año va a aumentar, pero ya para el 2023, ya con este nuevo mercado, probablemente esto aumente sustancialmente. De manera considerable, ¿no? De manera considerable. ¿Qué otros Perdone, continúa. ¿Ya?
Y en esto, ¿verdad? Siempre dentro de esta política de atención, no podemos dejar de un lado la atención que como gobierno le estamos dando al sector pesquero que fue afectado en la costa Caribe producto de los huracanes. Nosotros hemos venido año con año, ¿verdad?, a partir de este fenómeno, de estos dos fenómenos naturales que se dieron en el 2020. La primera respuesta la tuvimos dando, ya lo hemos dicho aquí en el programa, el 22 de diciembre de ese mismo año. Y hemos estado nosotros de manera sistemática trabajando como gobierno para reactivar el sector, y está teniendo pues esto su fruto. Para este año nosotros tenemos programado entregar 1.318 bonos productivos de pesca. De esos, para el Caribe están programados 735 bonos. De estos 735, 136 estaríamos entregando bonos. 136 serían 136 pangas, 136 embarcaciones que vamos a estar entregando. Ahorita, dentro de la jornada del natalicio del general de hombres y mujeres libres, ¿ya?, el 18 de mayo, en honor al general Sandino, vamos a estar entregando las primeras 30 embarcaciones, y tenemos que el resto, ¿verdad?, las otras 106 que quedan, la estaríamos entregando a partir de ahora. Pues en junio entraríamos otra parte, en julio otra parte, y en agosto esperamos estar concluyendo con la entrega de estas 136 embarcaciones, que son para protagonistas, hombres y mujeres, que perdieron sus medios de vida afectados por el huracán ETA y el Iota. Y tenemos programado entregar alrededor de 599 bonos para la construcción de nazas, que incluye madera, que incluye soga, boyas, mallas, guantes, etcétera, que ya la temporada de la langosta está próxima a comenzar el primero de julio, y estaríamos también nosotros entregando esto, es decir, 735 bonos en el Caribe Norte y 583 bonos en el Caribe Sur, también para la construcción de nazas, ¿verdad? Siempre hablando de madera, soga, boyas, mallas, guantes, etcétera, para que la gente tenga con qué continuar trabajando. Claro, la langosta se avecina el tiempo de captura. Ahorita el primero de julio, y hemos estado como sistema de producción, hemos estado trabajando para crear las condiciones y que esta temporada sea muy buena. Por ejemplo, logramos la certificación para las exportaciones nuevamente a Europa de la langosta. Ya, los pescadores y los exportadores han trabajado fuertemente en rehabilitar la cadena de frío. Entonces ya hemos logrado esa certificación. El gobierno, a través del Banco de Fomento a la Producción, creó un fondo de fideicomisos, ¿verdad?, para darle financiamiento a las empresas establecidas en el Caribe, y estas empresas a su vez son las que financian al pescador artesanal. Y entonces ese financiamiento ya ha comenzado a llegar, y están trabajando en la rehabilitación de sus aperos, de sus equipos de pesca, están trabajando en la rehabilitación de sus embarcaciones, están rehabilitando, dándole mantenimiento a sus plantas. Entonces es un fondo fiduciario de 8.3 millones de dólares, ¿verdad?, que ya está fluyendo,
Entonces hemos venido creando condiciones para que si Dios así lo permite, ¿verdad?, tengamos una excelente temporada de la langosta, que producto de la afectación de los huracanes, la producción del año pasado estuvo un poco baja, pero ahorita en el monitoreo que hemos estado haciendo de nuestros técnicos, todo indica que también hay una excelente recuperación del recurso y por tanto tendríamos, como siempre siendo bendecidos por Dios, ya una excelente temporada que decíamos estaría iniciando el 1 de julio de este año. ¿Cómo se llama ese producto que tiene buena demanda y buen precio? Se me escapa el nombre. Es poco común, Jackson. ¿Cuál de ellos? El pepino. El pepino, ¿cómo le llaman? El pepino de mar. El pepino de mar. El pepino de mar. El pepino también está teniendo una muy buena temporada, ¿verdad? Tuvo una pequeña contracción producto de los cierres por las medidas anti-COVID del gobierno de China, ya que mucha de esta producción va directamente al mercado de China, ya, a través de Hong Kong, pero con los cierres que hubieron del mismo Hong Kong y de Shanghái, por ejemplo, eso hizo que se detuviera un poco lo que son las exportaciones, no así la producción. El pepino de mar tiene una cuota de 972,000 libras seco. Esos son más o menos unas 11 millones, entre 11 y 12 millones de productos frescos. Entonces, la temporada termina ahorita, el 31 de mayo, y ya tenemos, de acuerdo al último inventario de la primera semana de mayo, estamos llegando, ¿verdad?, entre exportación e inventario a un 91% de la cuota. Entonces, ya en esta semana ya se está reactivando nuevamente las exportaciones. Entonces vamos a tener también, en cuanto a pepino de mar, un buen año, una buena temporada. Con esas aguas recuperadas de Colombia, se podría lograr explotación de recursos ahí. Eso se requiere de embarcaciones más grandes, un poco para conocer. Sobre todo en la parte sur, ¿verdad? Si ponemos de Bluefield a Corn Island y trazamos una línea más o menos recta, y de ahí con la frontera con Costa Rica, toda esa área que está ahí, que si mal no recuerdo anda por entre 25,000 a 30,000 kilómetros cuadrados, ahí esa área es son aguas bastante profundas, y ahí se requieren de otros tipos de embarcaciones que no tenemos. Ahí realmente nosotros no estamos pescando, pero ahí, de acuerdo a algunas exploraciones que hemos hecho, existen, como son aguas profundas, son peces de profundidad, lo que decimos pelágicos. O sea, ahí hay mucho atún, ahí hay mucho dorado, que tiene una muy buena demanda, en el mercado. Podemos encontrar lo que son camarones de profundidad, podemos encontrar langostas de profundidad, podemos encontrar también de estos peces como el marlin, ¿verdad? O sea, esa zona también, ahí podemos desarrollar mucho lo que es la pesca deportiva. Claro. Y estamos nosotros en discusiones entonces para poder traer y hacer una pesca dirigida en esa área. En la otra área que recuperada, pues ahí hemos estado sacando nosotros langostas de manera sostenible, de manera
muy responsable, ¿no? Claro. Hemos estado sacando langosta, hemos sacado caracol, hemos sacado pepino, estamos sacando escamas, entonces, y lo hacemos de manera muy responsable, pues, y de una manera sostenible. Pues el caracol tiene su periodo de veda, su periodo de captura, su periodo de veda. El pepino de mar tiene su periodo de captura y de veda. Perdón. La langosta tiene su periodo de captura, su periodo de veda. Entonces, los recursos que nosotros hemos estado trabajando en la zona, ya tiene lo hacemos de manera sostenible, ¿verdad? Con mucha responsabilidad. También la langosta también tiene determinado tamaño, ¿no? No puede ser. Hay también algunas regulaciones ahí, ¿no? Existe regulación. Ajá. O sea, aparte de las vedas, ¿ya? También existe, pues, la talla mínima con la que vos tenés que vos tenés que sacarla y exportarla, ¿verdad? Entonces, los mercados internacionales también te exigen esa misma talla. Entonces, eso también está regulado, ¿verdad? Y trabajamos muy fuerte y muy duro para evitar las langostas fuera de talla. Pues aquí tenemos que pensar de cara al futuro. No podemos pensar solamente... sin embargo, siempre te encontrás en los mercados langostas fuera de talla, pues, y muchas veces nosotros las descomisamos. ¿Ya? No son las grandes cantidades, por decirlo así, ¿verdad? En ese sentido la gente actúa con bastante responsabilidad. Ahora, en las ferias, ¿cómo les ha ido con las ferias? Porque entiendo que hay ferias que ustedes también impulsan, hay unas que son, ¿verdad?, de manera perenne. ¿Cómo está el comportamiento? ¿La gente logra vender su producto y el comprador pues es un poquito más barato, digamos? ¿Cuál ha sido la experiencia, Jackson? La feria ya la tenemos institucionalizada. Correcto, ya. ¿Verdad? Sí. Cada 15 días hacemos la feria aquí en la Plaza Soberanía. Ahí cada 15 días se hace. Además de eso, todos los viernes, cada viernes estamos haciendo en Carretera Norte, donde llega y también ya se institucionalizó y la gente ya llega ahí normalmente. Hacemos algunas ferias en las instituciones del Estado, ya en el MTI, en el Ministerio de Educación, en INATEC, en Marena. Entonces, hacemos esto. Lo estamos haciendo también en los departamentos en coordinación con el MEFCA, y eso va mejorando pues el consumo. Recordemos también que como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional estamos impulsando la Estrategia Nacional de Acuicultura a Pequeña Escala. Y ahí hemos venido trabajando en la capacitación y acompañamiento a protagonistas. Hemos trabajado en la capitalización a esos protagonistas. Estamos haciendo investigación en la reproducción en engorde de robalo, en la investigación y reproducción en engorde de tilapia, gaspar y guapote, y esto está comenzando a tener sus frutos, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de protagonistas que han estado siendo beneficiados con esto de la acuicultura a pequeña escala. Por ejemplo, en este año llevamos en capacitaciones 8.854 familias capacitadas. De esas, casi 5.000 son mujeres, ¿ya? En lo que es la construcción de estanques, en lo que principalmente para la tilapia, ¿verdad? Principalmente para la tilapia, ¿verdad? La construcción de estanques, el manejo adecuado para la cría de los peces,
la elaboración de alimentos para los peces, la construcción de estanques. Llevamos construido hasta la fecha 245 estanques artesanales. El año pasado construimos más de 2.000, más de 2.000 estanques. En estos hemos beneficiado a más de 245 familias en lo que va de este periodo. Hemos entregado más de 14.000 semillas, pues, o alevines de tilapia, y hemos trabajado en la capitalización de 11 familias, donde le hemos entregado un poco más, o casi a estas 11 familias, el equivalente a unos 350.000 córdobas. Y a la par de la construcción, le estamos dando seguimiento a lo del año pasado. Te decía que fueron alrededor de 2.039, más de 2.000 estanques que se construyeron el año pasado, y que también andamos como sistema de producción dándole el debido seguimiento. En este periodo de tiempo hemos llegado ya a visitar un poco más de 400 protagonistas del año pasado, más los 245, entonces es una cuestión constante. Esto, lógicamente, va contribuyendo a que haya una mayor producción de tilapia y un mayor consumo. Claro. A Eso va al mercado local, ¿verdad? Sí, principalmente. Va al mercado local. Claro. Una parte es para el consumo de la familia, ¿ya? Pero la gran mayoría va a los mercados locales. Entonces vos estás encontrando tilapia hoy por hoy en todos los mercados municipales. Estás encontrando. Ya vas y allí la gente está ofertando tilapia. Pero además de eso, aparte de la producción de tilapia que está saliendo de los estanques, ¿ya? En Laguna Perla está habiendo una muy buena producción de tilapia en la laguna, ¿ya? Y están comprando. Y en la zona del río Prinzapolca, ¿ya? También está teniendo una muy buena producción de tilapia, y esa parte de esa producción va hacia las minas, hacia Rosita, ¿ya? Ciuna y Bonanza. Entonces estamos teniendo realmente un muy buen año en lo que es la producción de tilapia, tanto de estanques como de manera silvestre. Y esto va contribuyendo a mejorar el consumo nacional. Y además el ingreso para la familia, ¿no? Claro. ¿Ya? Por un lado, mejora la dieta de la familia, y por otro lado, mejora el ingreso. El negocio, ¿no? ¿Ya? Sí. Porque hay productores en esto de la tilapia que se dedican a la ganadería. Es su principal rubro, ¿ya? O se dedican a la producción de granos básicos, pero han dejado un espacio para la construcción ahí de sus estanques. Entonces, es una subactividad, pero que también les está dejando algún ingreso importante económico. Bueno, de acuerdo a los planes, se va, digamos, bastante bien. Se cumplirán las metas, pues, de vamos bien. Sí. Vamos bien, ¿verdad? Somos, siempre lo dice el comandante Daniel, la compañera Rosario, ya Nicaragua es bendita, entonces nosotros seguimos gozando de esa bendición, seguimos prosperando y seguimos en victoria. Yo le agradezco, gracias por haber llegado y habernos hablado un poco del comportamiento de la pesca. Vamos a irnos a la pausa, amigos, no se vayan, ya regresamos.